Imagina una civilización tan avanzada que podría haber cambiado por completo el rumbo de la historia humana. Una civilización perdida, cuyos secretos podrían estar enterrados bajo las aguas del océano, pero que, sin embargo, sigue siendo el centro de debates entre científicos, historiadores y teóricos. Esta es la historia de Atlántida. Platón fue el primero en relatar la existencia de esta civilización. En sus diálogos, Timeo y Critias, describiendo a Atlántida como un lugar próspero, una sociedad en la que la tecnología, el conocimiento y la espiritualidad alcanzaron niveles que superaban incluso las culturas más avanzadas de su época. Pero a pesar de las descripciones detalladas, sigue siendo uno de los grandes misterios de la humanidad. ¿Realmente existió Atlántida? Hoy en día muchos se preguntan, ¿será posible que Atlántida no solo fuera una civilización avanzada, sino una que recibió la influencia de seres de otros mundos? Vamos a adentrarnos en este misterio y a explorar las posibles respuestas a una de las preguntas más intrigantes de la historia. La primera mención oficial de Atlántida proviene de Platón, quien la describe como una isla ubicada más allá de las columnas de Hércules, el estrecho de Gibraltar. Según Platón, Atlántida era una gran potencia naval con una cultura avanzada, rica en tecnología, arquitectura y arte. Se decía que los atlantes vivían en una sociedad profundamente organizada, con un sistema de gobierno que reflejaba una mezcla de armonía y prosperidad. Platón no solo describe una civilización con conocimientos excepcionales, sino que también advierte sobre su caída. Atlántida, que en sus primeros días fue un ejemplo de virtud, acabó por sucumbir a la decadencia moral y la corrupción. La ciudad, entonces, desapareció en un cataclismo sin precedentes, sepultada por el mar, dejando solo vestigios de su existencia. La cuestión de si Atlántida realmente existió ha desconcertado a los estudiosos durante siglos. Para algunos, el relato de Platón podría ser solo una alegoría moral sobre el ascenso y la caída de las civilizaciones. Para otros, sin embargo, la precisión de los detalles geográficos y las características únicas de la civilización descrita por Platón parecen sugerir que quizás haya algo de verdad en esta antigua historia. En cualquier caso, el mito de Atlántida ha perdurado en la cultura popular, inspirando exploraciones modernas de lugares como el Triángulo de las Bermudas, la isla de Santorini y otros sitios misteriosos en busca de pruebas de su existencia. Pero lo que realmente captura la imaginación de muchos no es solo la historia de su existencia, sino la posibilidad de que esta civilización haya tenido un origen mucho más extraño. Pero, ¿es posible que la historia de Atlántida sea más que una mera fábula? ¿Podría haber algo más detrás de este relato? En los próximos capítulos, exploraremos las fascinantes teorías que sugieren que la civilización de Atlántida pudo haber tenido contacto con seres de otros mundos. Aquí es donde las teorías se vuelven aún más fascinantes. Si aceptamos que los avances descritos por Platón fueron reales, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo pudieron los atlantes lograr tales avances tecnológicos sin los medios que tenemos hoy en día? Algunos teóricos proponen que estos avances no fueron producto de la evolución humana, sino el resultado de la influencia de seres extraterrestres. Según esta hipótesis, los atlantes pudieron haber recibido conocimientos o incluso tecnología directamente de visitantes del espacio exterior. Las conexiones con otras culturas antiguas, como los egipcios y los mesopotámicos, también presentan aspectos intrigantes. Muchas de estas civilizaciones compartían historias de dioses que descendían del cielo y les enseñaban habilidades avanzadas. Además, las habilidades de navegación de los atlantes, que se dice que eran capaces de cruzar grandes distancias por el océano, podrían haber sido una prueba de tecnología que no estaba disponible en ese momento. Las historias de Atlántida también hacen referencia a su increíble capacidad para construir monumentos colosales, que solo podrían haberse logrado con maquinaria avanzada o alguna forma de energía no comprendida en la antigüedad. La evidencia moderna. ¿Un resurgir de la tecnología de Atlántida? El concepto de tecnologías avanzadas que van más allá de las capacidades humanas de la época no es algo nuevo. A lo largo de la historia, los arqueólogos han descubierto misteriosos artefactos que parecen desafiar las leyes de la física conocidas, como el disco de Faistos o las gigantescas pirámides de Egipto, que todavía nos hacen preguntarnos
cómo fueron construidas sin herramientas avanzadas. Muchos afirman que estas tecnologías fueron heredadas de Atlántida. De hecho, los informes de estructuras subacuáticas encontradas cerca de las islas Bimini, en las Bahamas, o las formaciones rocosas de Yonaguni en Japón, sugieren la existencia de antiguas construcciones que podrían haber sido obra de una civilización avanzada que se perdió en el tiempo. Sin embargo, aún no se ha encontrado una evidencia concreta que pueda probar la existencia de la tecnología de Atlántida tal como la describe Platón. Esto deja la puerta abierta a una serie de preguntas. ¿Podría ser que la historia de Atlántida sea una reminiscencia de una antigua raza de seres más inteligentes que la humanidad moderna? O quizás estamos viendo el rastro de una civilización que, si no fue humana, pudo haber sido influenciada por algo fuera de este planeta. A medida que exploramos más a fondo las posibilidades de que Atlántida haya sido una civilización tecnológicamente avanzada, surge una pregunta crucial. ¿Y si esa avanzada tecnología no fue el único legado de los atlantes? ¿Y si lo que realmente ocurrió con Atlántida es incluso más asombroso? En el siguiente capítulo, profundizaremos en las teorías que sugieren que Atlántida estuvo en contacto con seres de otros mundos. El misterio de Atlántida no solo se limita a los logros tecnológicos y la organización social de su civilización. Una de las teorías más intrigantes y discutidas es la posibilidad de que los atlantes no fueran seres completamente humanos. Para muchos teóricos, la civilización de Atlántida no solo fue avanzada en términos de conocimientos y tecnología, sino que estuvo en contacto directo con entidades provenientes de otros mundos. En las antiguas escrituras y mitologías de muchas culturas, se habla de dioses o seres celestiales que descendieron del cielo, traían conocimientos excepcionales y modificaban el curso de la humanidad. Algunos afirman que estos relatos podrían ser representaciones de encuentros con seres extraterrestres. Si tomamos en cuenta las complejidades de la tecnología atlante y sus logros inalcanzables para la época, se vuelve tentador preguntarse, ¿puede ser que los atlantes recibieran la ayuda de seres de otras galaxias? Según las leyendas, los atlantes poseían una profunda conexión con las estrellas, incluso más allá de los conocimientos astronómicos de las civilizaciones antiguas. El hecho de que Platón describa una civilización tan avanzada en todos los aspectos de la vida, sugiere que Atlántida podría haber tenido una comprensión del universo mucho más amplia de lo que cualquier otra cultura de su tiempo pudiera imaginar. Esto ha llevado a algunos a especular que los atlantes no solo eran expertos en astronomía, sino que también recibieron conocimientos avanzados de seres provenientes de otros planetas. Evidencia en la mitología y las culturas antiguas. La influencia extraterrestre en las culturas antiguas no es un concepto moderno. Las leyendas de seres celestiales que descienden del cielo, como los Anunnaki en Mesopotamia o los Nefilim en la Biblia, son solo algunos de los ejemplos que sugieren la presencia de seres de otros mundos. Además, los mitos que rodean a los dioses egipcios como Osiris y sus contactos con los humanos podrían ser interpretaciones de encuentros con extraterrestres avanzados. El hecho de que muchas culturas compartan relatos similares de seres que descienden de los cielos, portando sabiduría, herramientas y habilidades especiales, se convierte en un argumento clave para aquellos que creen que Atlántida podría haber sido una civilización influenciada o incluso fundada por seres de otros mundos. Algunos piensan que estos seres llegaron a la Tierra mucho antes de la historia registrada, trayendo consigo los conocimientos que más tarde los atlantes usarían para construir una civilización avanzada. La teoría de los dioses astronautas. El concepto de los dioses astronautas, popularizado por el autor Erich von Däniken en su libro Chariots of the Gods, sostiene que muchas de las antiguas leyendas y mitologías no son meras fábulas, sino relatos de encuentros reales con visitantes de otros planetas. Según esta teoría, las civilizaciones antiguas no solo fueron influenciadas por seres extraterrestres, sino que estos visitantes podrían haber sido los responsables de algunos de los avances más asombrosos en la historia humana, incluido el desarrollo de la tecnología de Atlántida. Von Däniken argumenta que las pirámides egipcias, las estructuras de piedra en Sudamérica y los antiguos relatos de seres que descienden del cielo son pruebas de que la humanidad fue guiada por estos dioses de otras estrellas. ¿Podría ser que los atlantes, al igual que otras culturas, tuvieran contacto con estos seres avanzados?
Las conexiones con otras civilizaciones y las maravillas tecnológicas que dejaron atrás hacen que esta teoría sea aún más fascinante. La búsqueda de pruebas concretas. A pesar de las numerosas teorías que sugieren que Atlántida pudo haber tenido contacto con extraterrestres, las pruebas concretas siguen siendo esquivas. Sin embargo, los descubrimientos arqueológicos de estructuras y artefactos inexplicables continúan alimentando la especulación. ¿Será posible que algún día encontremos la evidencia que confirme la conexión entre Atlántida y seres de otros mundos? Existen relatos de extrañas formaciones geológicas y estructuras subacuáticas que algunos consideran restos de la antigua Atlántida. Si consideramos que estas estructuras fueron construidas con conocimientos más allá de la tecnología de la época, la posibilidad de que hayan sido el legado de seres extraterrestres se vuelve aún más plausible. Las investigaciones sobre la zona del Triángulo de las Bermudas, que se asocia con desapariciones misteriosas y anomalías electromagnéticas, también alimentan la teoría de que Atlántida no fue solo una civilización perdida, sino un punto de contacto entre la Tierra y otros mundos. Pero más allá de las teorías de contactos extraterrestres, el misterio de Atlántida sigue siendo profundamente inquietante. ¿Qué sucedió con esta civilización tan avanzada? En el próximo capítulo, exploraremos la catástrofe que acabó con Atlántida y las posibles causas detrás de su desaparición. Cataclismos naturales. La teoría sísmica y volcánica. Desde un punto de vista científico, hay varias explicaciones posibles para el colapso de Atlántida que involucran fenómenos naturales. La teoría más aceptada es la de los terremotos y las erupciones volcánicas. La región mediterránea, donde se ubicaría Atlántida según algunos estudios, es conocida por su actividad sísmica. Los terremotos, combinados con la posibilidad de una erupción volcánica masiva, podrían haber causado una destrucción catastrófica similar a la que Platón describe. De hecho, las investigaciones geológicas han identificado señales de antiguas erupciones volcánicas en el área que podrían coincidir con la época en la que se dice que Atlántida desapareció. En particular, la erupción del volcán Tera, actualmente conocida como la erupción de Santorini, ocurrió alrededor del 1600 a.C., y muchos creen que esta podría haber sido la causa de la desaparición de una civilización similar a la de Atlántida. La erupción fue tan potente que sus efectos llegaron a afectar todo el Mediterráneo, lo que podría haber desencadenado una serie de eventos catastróficos que sumergieron las islas cercanas y destruyeron civilizaciones enteras. Castigo divino o intervención externa. Sin embargo, no todos están convencidos de que la destrucción de Atlántida se debió únicamente a un desastre natural. Algunas teorías proponen que la caída de la civilización atlante fue el resultado de un castigo divino, un castigo por sus excesos y el abuso de su poder. Platón, en sus diálogos, sugiere que los atlantes se volvieron corruptos, arrogantes y codiciosos, lo que provocó la ira de los dioses. Según esta interpretación, la destrucción de Atlántida no fue solo el colapso de una civilización, sino el cumplimiento de un destino predestinado para aquellos que se desvían de las leyes divinas. Por otro lado, otros creen que la desaparición de Atlántida no fue causada por fuerzas divinas, sino por una intervención externa. Las teorías de contacto extraterrestre que hemos explorado anteriormente sugieren que la civilización atlante pudo haber sido destruida por una invasión de seres de otros mundos. Podría ser que los atlantes, al desafiar el equilibrio natural, o al haber alcanzado un nivel de poder peligroso, atrajeron la atención de fuerzas cósmicas que decidieron intervenir. La influencia de las antiguas leyendas. Las leyendas de cataclismos divinos o extraterrestres no son únicas de la historia de Atlántida. Muchas culturas, incluyendo la mesopotámica, egipcia y maya, tienen mitos que describen el fin de civilizaciones o cataclismos cósmicos que destruyeron el mundo conocido. Por ejemplo, en la mitología sumeria, el diluvio universal es presentado como una forma de castigo de los dioses para la humanidad corrupta. De manera similar, las antiguas leyendas mayas hablan de ciclos de destrucción y renovación, donde el mundo es destruido y luego recreado como parte de un proceso cósmico. Estas similitudes entre las mitologías de diferentes culturas sugieren que la idea de un castigo divino o una destrucción catastrófica de una civilización avanzada podría haber sido un concepto ampliamente compartido.
Podría ser que Atlántida fuera solo una manifestación de un patrón más grande de cataclismos cósmicos que afectan a las civilizaciones que alcanzan una cierta altura de conocimiento o poder. Aunque los misterios sobre la destrucción de Atlántida siguen sin resolverse, hay una pregunta que aún persiste. ¿Es posible que la civilización atlante haya dejado rastros de su existencia en otros lugares del mundo? La teoría de la influencia egipcia. El antiguo Egipto es uno de los lugares más mencionados en relación con la existencia de Atlántida. Según Platón, los sacerdotes egipcios le contaron a Solón que, miles de años antes, los atlantes habían sido una civilización poderosa que incluso había tenido contacto con Egipto. Estos sacerdotes afirmaban que Atlántida era una nación extremadamente avanzada, tanto en términos de conocimientos como de tecnología. De acuerdo con estos relatos, fue este conocimiento lo que permitió a los egipcios construir monumentos como las pirámides, que algunos creen que son los restos de las antiguas enseñanzas atlantes. Existen también teorías que sugieren que el conocimiento de la astronomía, las matemáticas y la arquitectura avanzada de los egipcios podría haberse originado en Atlántida. Algunos investigadores han encontrado evidencias de alineaciones astronómicas en las pirámides de Giza que coinciden con las que se describen en las leyendas atlantes. Es posible que los egipcios fueran los guardianes del conocimiento de Atlántida, preservando así los secretos de una civilización perdida. Los mayas y la conexión con el conocimiento cósmico. Otra civilización que se menciona con frecuencia en las teorías sobre los vestigios atlantes es la maya. La civilización maya también tiene una rica tradición de astronomía y matemáticas avanzadas, junto con un enfoque en la cosmología. Muchos investigadores han señalado similitudes entre las creencias mayas sobre el cosmos y las descripciones de la sabiduría atlante. De hecho, el calendario maya, que ha desconcertado a los expertos debido a su precisión y complejidad, podría estar vinculado con el conocimiento que los atlantes poseían sobre los ciclos cósmicos y el tiempo. Existen teorías que sugieren que los mayas, al igual que los egipcios, podrían haber heredado una parte de este conocimiento de Atlántida. Además, las ruinas de algunas ciudades mayas, como Tikal y Palenque, parecen mostrar una precisión y una ingeniería avanzadas que algunos afirman son una prueba de que estas culturas pudieron haber recibido la influencia de los atlantes. Sin embargo, las conexiones entre los mayas y Atlántida siguen siendo un enigma sin resolver. La búsqueda de la evidencia. A lo largo de los siglos, exploradores, arqueólogos y místicos han intentado encontrar evidencia concreta de la existencia de Atlántida en todo el mundo. Desde los Himalayas hasta las profundidades del Océano Atlántico, se han propuesto diversas localizaciones para la civilización perdida. Algunos han señalado el Caribe, especialmente la zona de las Bermudas, como una posible ubicación, mientras que otros han sugerido que Atlántida podría haber existido en el Mediterráneo o incluso en la Antártida. Aunque ninguna evidencia definitiva ha sido encontrada, algunos hallazgos arqueológicos, como las misteriosas estructuras submarinas en el mar de Japón y las ruinas en la isla de Bimini, han alimentado la especulación sobre los restos de la civilización atlante. Si bien estos descubrimientos aún no han sido confirmados como parte de Atlántida, la posibilidad de que existan vestigios de una civilización avanzada escondida en lugares remotos sigue siendo un tema fascinante y misterioso. Transición. A medida que buscamos rastros de Atlántida en las antiguas civilizaciones, surgen nuevas preguntas. ¿Realmente existió una civilización tan avanzada? ¿O todo fue parte de un mito colectivo compartido por diversas culturas? En el siguiente capítulo, profundizaremos en las teorías alternativas que sugieren que Atlántida podría ser mucho más que un simple mito, cuestionando la propia naturaleza de la historia humana. Las similitudes entre mitos y la teoría del inconsciente colectivo. El psicólogo Carl Jung fue uno de los principales defensores de la teoría del inconsciente colectivo, que sostiene que todos los seres humanos comparten un conjunto de recuerdos y arquetipos que se transmiten a través de generaciones. Según Jung, estos arquetipos, que incluyen mitos y leyendas, no son invenciones de una cultura particular, sino fragmentos de una experiencia humana común. Aplicado al mito de Atlántida, esta teoría sugiere que la historia de la civilización perdida no es un producto exclusivo de la antigua Grecia, sino que podría ser un mito que se ha formado de manera independiente en diversas culturas a lo largo de la historia.
Las similitudes entre las historias de cataclismos, civilizaciones avanzadas y dioses que intervienen en la caída de estas culturas son tan persistentes que podrían ser reflejos de una realidad más profunda y universal. Es como si cada mito de civilización perdida fuera una especie de advertencia, un recordatorio subconsciente de una catástrofe que ocurrió en el pasado remoto, un suceso tan impactante que fue grabado en la memoria colectiva de la humanidad. Es posible que Atlántida no sea solo un mito, sino un reflejo de nuestra propia historia olvidada. Otra interpretación del mito de Atlántida es que esta civilización perdida simboliza los peligros del conocimiento y el poder desmesurados. En los relatos de Platón, los atlantes son descritos como seres extremadamente avanzados, pero también como arrogantes y corruptos. Su deseo de expandir su poder y dominio sobre otras culturas fue, según Platón, lo que provocó la ira de los dioses y su posterior destrucción. Este relato puede verse como una advertencia, no solo sobre los peligros de la corrupción, sino también sobre el uso irresponsable del conocimiento. Si Atlántida representaba una civilización capaz de dominar la naturaleza y las ciencias, su caída podría simbolizar el castigo divino por haber trascendido los límites de lo que el ser humano debería manejar. Es posible que Atlántida sea, en este sentido, un mito que nos habla de los límites del poder humano y la necesidad de humildad frente a las fuerzas cósmicas o divinas. El debate sobre la realidad de Atlántida. A pesar de las teorías y especulaciones, el debate sobre si Atlántida fue una civilización real o solo un mito sigue abierto. Muchos arqueólogos y científicos sostienen que la historia de Atlántida es simplemente una creación literaria de Platón, destinada a ilustrar lecciones filosóficas sobre la moralidad y el destino de las civilizaciones. Otros, sin embargo, insisten en que hay demasiados elementos en las leyendas sobre Atlántida que coinciden con descubrimientos arqueológicos y geológicos para que todo sea pura fantasía. De hecho, algunos de los descubrimientos más recientes, como los vestigios submarinos cerca de las Islas Bermudas y las anomalías en el fondo marino de diversas regiones del mundo, siguen alimentando la creencia de que hay algo de verdad detrás del mito. Pero mientras no se encuentre una evidencia concluyente, Atlántida continuará siendo un enigma fascinante, un símbolo de lo desconocido y una invitación a explorar los límites de la historia humana. Lo que está claro es que, independientemente de si Atlántida fue o no una civilización real, su legado ha perdurado a través de los siglos y sigue cautivando nuestra imaginación. Las lecciones que nos ofrece sobre la arrogancia, el conocimiento y la perdurabilidad de los mitos siguen siendo relevantes en la sociedad moderna. Mientras nos enfrentamos a la posibilidad de que Atlántida sea más que solo un mito, surgen nuevas preguntas. ¿Qué lecciones podemos aprender de este relato? ¿Cómo nos afecta la fascinación por lo desconocido en nuestro propio camino hacia el conocimiento? En el siguiente capítulo, exploraremos las lecciones filosóficas que la historia de Atlántida nos ofrece y cómo pueden influir en nuestra comprensión del mundo actual. El conocimiento y su responsabilidad. El conocimiento, aunque poderoso, lleva consigo una gran responsabilidad. Según los relatos de Platón, los atlantes utilizaron su sabiduría para conquistar otras civilizaciones, lo que generó la ira de los dioses. Hoy, el conocimiento y la tecnología están avanzando rápidamente, pero debemos preguntarnos, ¿lo estamos utilizando con ética y para el bien común? La historia de Atlántida nos invita a reflexionar sobre cómo debemos manejar lo que sabemos y las implicaciones de nuestros actos. El ciclo de la civilización. El mito de Atlántida también ilustra el ciclo de las civilizaciones, auge, decadencia y caída. Las culturas, por muy avanzadas que sean, no son eternas. Hoy, enfrentamos desafíos globales y, como los atlantes, debemos recordar que el progreso no es infinito. Esta lección nos insta a aprender de la historia y evitar caer en los mismos errores. La búsqueda de la verdad. Atlántida simboliza la eterna búsqueda de la verdad, el deseo humano de comprender nuestro origen y destino. ¿Qué pasaría si descubriéramos la verdad detrás de este mito? ¿Nos cambiaría nuestra visión del mundo? La historia de Atlántida nos empuja a explorar más allá de las narrativas oficiales y a reflexionar sobre el conocimiento oculto. Atlántida
Más que un mito, es una advertencia que resuena a lo largo de los siglos. Nos enseña sobre la arrogancia, la responsabilidad del conocimiento y el ciclo inevitable de las civilizaciones. A pesar de que nunca sabremos si existió realmente, sus lecciones siguen siendo aplicables hoy en día. Nos invita a pensar en nuestro propio futuro y cómo debemos manejar el poder y el conocimiento que poseemos. El mito de Atlántida sigue desafiándonos a reflexionar. ¿Estamos preparados para asumir las lecciones que nos deja este enigma perdido? Comparte tus pensamientos y reflexiones en los comentarios.